Nuestro entrevistado con nosotros, Lucas Sierra, abogado, ex subdirector del CEP y también miembro y socio del estudio Lupa Legal y dedicado además, académico también, Lucas Sierra, dedicado como durante gran parte de tu trayectoria profesional a un poco a la salud del ejercicio de la profesión, si podemos hablar de eso, de la ética o de las buenas prácticas y el buen ejercicio de la profesión legal. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos Bienvenido. días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gustazo, qué bueno que estás acá. Gracias. Oye, Lucas, tú diste una entrevista cuando salió en la tercera, creo, cuando recién apareció el caso o cuando lo que teníamos en un principio era la grabación famosa y las filtraciones al entonces director de la Policía de Investigaciones. Y ahí hablaste de que esto, digamos, tenía una afectación seria primero a las prácticas éticas de la profesión y ponía en cuestión la ética profesional del ejercicio de los abogados. Hoy día, con todo lo que ha pasado bajo ese puente, con toda el agua que ha pasado bajo ese puente, ¿cuál es tu evaluación de cómo esto está afectando al ejercicio profesional de los abogados, pero también del Poder Judicial, de los fiscales, de la Corte Suprema? Me imagino que es una evaluación un poco más, Sí. no sé si más grave o peor de lo que hiciste en tu momento. Desde el punto de vista de la ética profesional, tengo la sensación de que lo que ha pasado puede más bien acotar el ámbito de la ética profesional, porque la ética profesional de la abogacía, en este caso, de alguna manera se limita a las relaciones que hay entre abogado y cliente. Y aquí nos encontramos, como parece, con una cosa más grande, amplia, sin saber todavía si hay delitos, cuántos delitos hay. Yo creo que hay que irse con calma en eso. Esto es una formalización. La formalización, sabemos, yo creo que es bueno eso, recordarlo, es una medida previa al juicio. La prisión preventiva es una cautelar, no hay sentencia todavía, falta mucho, hay que contradecir las pruebas, en fin, hay un proceso muy largo. Entonces, saltar a celebrar o a manifestar como un triunfo como lo que hizo el presidente Boric de la justicia en este caso, a mí me parece que como que mal educa a la población. Le da a la cautelar un sentido, un carácter de sentencia definitiva que no lo tiene y está muy lejos de tenerlo. Entonces, antes de entrar en los límites, en los márgenes de eso, lo que hizo el presidente Gabriel Boric cuando dice y habla, ¿no es cierto?, de que le parece bien que los poderosos también vayan a la cárcel y que después insiste, digamos, en su punto, ¿eso es lo que a ti te parece mal? O sea, entre otras personas, digamos, pero claro, Pero es la primera autoridad claro, de la tiene otro rol, República. digamos. Yo creo que fueron muy desafortunadas esas expresiones, sobre todo porque mal educa. Aparte de todas las connotaciones, yo no creo que eso influya mayormente en los jueces, te fijas, no hay, creo yo, una consecuencia institucional, pero me parece un punto de vista de la cultura cívica, de la educación cívica, un problema eso, porque le da, como te digo, un carácter a una decisión que es muy distinto al que tiene. Ahora, hace match, como es la palabra que se usa ahora, pero empalma y conecta con lo que la ciudadanía está diciendo a través de todos los estudios. El estudio del PNUD habla de una distancia respecto de la élite. Bueno, sí. ¿No? Las últimas encuestas muestran un poder judicial en el suelo, bien, pero súper en el suelo. Entonces, la confianza en eso, y que la sensación de que hay justicias para ricos y justicias para gente de a pie en la calle. Eso como que se establece. Pero una cosa es la opinión y la opinión pública que va cambiando, es voluble la opinión pública por una parte y por otra son las instituciones y el derecho. Entonces yo creo que es un deber distinguir esas dos cuestiones, porque si nosotros tuviéramos una justicia popular, por así decirlo, probablemente tendríamos una horca en la Plaza de Armas. Y tendríamos pena de muerte para muchos delitos para muchos delitos. Si le preguntáramos a la gente, digamos, qué es lo que hay que hacer. Si se vota por la condena de alguien, probablemente tendríamos las injusticias más aberrantes. Y tendríamos probablemente una horca o una guillotina en la plaza de Armas para no sé, pues los delitos que causan mayor molestia cotidiana, como los asaltos, los robos, etcétera, ¿te fijas? Entonces, yo creo que no hay que sumarse a esa ola, hay que dejar que las instituciones funcionen y el presidente puede opinar, digamos, no tiene, pero no tiene en el ejercicio de su cargo un uso tan público de la razón como lo que tenemos aquí hablando. El lunes tuvimos al ministro de Justicia, Sí. el lunes estuvo Luis Cordero acá,
Y él distinguía y decía, bueno, hay cosas que van a ser delito, pero hay cosas que a lo mejor no van a ser delito, pero porque no son comprobables como delito, pero que son reprochables. Y yo creo que hace un punto, algo así es lo que planteaba, hace un punto el ministro Luis Cordero en eso, porque para la ciudadanía, claro, quizá en nada de esto hay delito, digamos, a lo mejor no se puede comprobar, por ejemplo, no sé, cohecho o lavado de activos, pero sí hay cosas que frente a los ojos de la ciudadanía son feas y que hablan de una manera de funcionar por debajo en el sistema que craquela las instituciones. Bueno, puede ser, pero de nuevo, eso justifica que las más altas autoridades del país cometan es un error, en el fondo es un error conceptual celebrar esto como un hecho de la justicia si falta una decisión final, digamos, que como que hay muchos siglos como de progreso civilizatorio en eso, no hay que tirarlo a la basura tan rápido en una opinión o en una opinión al pasar, porque la gente así lo opina, digamos. Entonces es costoso, me parece, y esa distinción entre que es una opinión, esas distinciones en la agitación del debate público a ese nivel, además, son distinciones muy difíciles de hacer, digamos. Son propias como de un debate académico, digamos, pero no en la esfera pública día a día, digamos. Ya, pero en el debate académico, y es ahí donde tú te mueves, ¿cierto?, en la Universidad de Chile, sí me parece, o creo que tal vez no es el momento todavía, pero sí probablemente es importante hacer ese debate y ese análisis de separar como la paja del trigo aquí y decir que, por supuesto, qué es lo que es delito, pero también me imagino que este caso plantea un cuestionamiento que puede ser ético de cuáles son los principios del ejercicio, por ejemplo, de la profesión de los abogados que se ponen en cuestión aquí, ¿o no? Ojalá esta sea una gran oportunidad para volver a pensar la ética profesional y los mecanismos de control de esa ética profesional, que tenemos un gran problema en Chile, no solamente en la profesión de abogado, en todas las profesiones, desde el año 1981, que se hizo una reforma muy grande pero incompleta, y desde ahí quedó un enredo respecto del control de la ética profesional, porque tenemos algunas personas que son colegiadas y tienen los controles de los colegios, y el grueso de los abogados y abogadas en Chile, como el caso, por ejemplo, de la abogada Villalobos, de Leonarda Villalobos, no está afiliado a algún colegio profesional, y respecto a eso tenemos un páramo, digamos, de regulación. O sea, la situación, estoy hablando nada más que de ética profesional de la abogacía, es muy distinta en el caso del abogado Villalobos que del abogado Hermosilla y de la abogada Villalobos. El caso del abogado Hermosilla, él sí está colegiado. Tiene el control del colegio de abogados de Chile, que tiene un nuevo código el año 2011, etcétera, y tiene toda una institucionalidad que está a la espera de la decisión penal para ver cómo se procede de acuerdo a los propios reglamentos y estatutos del colegio. ¿No puede decir algo antes que o sea, no podría, haya pero le da la posibilidad de no hacerlo todavía, porque puede ser que se produzca una separación demasiado grande entre el resultado penal y el resultado ético, que son distintos, pero es más prudente esperar porque se generan muchas pruebas en el proceso penal, etcétera, que pueden servir después en el proceso ético. En cambio, la abogada Villalobos, ni siquiera hay claridad respecto a cuál es el código de ética que se le podría llegar a aplicar en el caso de que alguien la demandara ante un tribunal civil en un juicio sumario por control de la ética profesional. Si el código antiguo del 1948, si el código nuevo 2000, tenemos una jurisprudencia muy variada, tenemos un enredo. Y ese enredo se envió al Congreso a fines del primer gobierno de la presidenta Bachelet, el año 2009, un proyecto de ley que solucionaba esto, sin el gran problema. ¿Cuál es el gran problema este? La colegiatura obligatoria, que podemos conversar después. ¿Por qué es un problema? ¿Tú crees que debiera ser obligatoria? Yo creo que no, porque era fácil pensar en colegiatura obligatoria cuando la profesión de abogado era un puñado de personas más o menos homogéneas que se educaban en 5 universidades y venía de, no sé, 7 colegios de Chile, o de 10 colegios de Chile. Hoy día que tenemos 50.000 abogados, 46.000 no se sabe bien abogados en ejercicio, hay que primero preguntarse a quién se le va a obligar a afiliar. ¿A un solo colegio nacional? ¿Te imaginas lo que es eso? El Partido Comunista tiene 46.000 militantes, el partido más grande de Chile. Este sería
un gremio un partido complicado, además con múltiples ideologías adentro, más grande que el más grande partido. Demasiado poder, dices tú, concentrado. Y además un problema de gobernanza. O sea, esta cosa, está bien, conversemos sobre la colegiatura obligatoria, pero tiene que venir de la mano. Se presentó un proyecto, de hecho, ayer por parte de los diputados para establecer la colegiatura obligatoria. ¿Pero a quién? Si ese es el punto. ¿A quién? Sí, a un colegio, a miles de colegios distintos, a que estar afiliado a uno que yo, claro, a regional, nacional, o sea, mientras no vaya como con el diseño institucional esa propuesta de la colegiatura obligatoria, me parece que queda flotando en el aire. Sí. Lucas Sierra, abogado y profesor de la Universidad de Chile, yo te quiero llevar quizás lo mismo, pero en otra área, que tiene que ver también con la ética, que tiene que ver con el funcionamiento. Me imagino que la abogacía tiene límites que para la ciudadanía no son tan claros. Y lo llevo, por ejemplo, a la apertura de estos chats, que ya están en manos de Juan Pablo Hermosilla, abogado de la defensa, y de su hermano Luis Hermosilla. Carlos Gajardo ha dicho que le parece que la entrega de esta información debería tener un ente que tenga información cruzada, es decir, que entre la Fiscalía y la Defensa existiera, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado que pudiera mediar o filtrar, porque aquí también puede venir un festival de nombres que empiezan también a quedar, digamos, manchados, y a lo mejor son simplemente conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que esperas y qué es lo que ves tú en el caso de Juan Pablo Hermosilla, cómo administre la información que hay en este chat de su defendido, su hermano? ¿Qué es lo que esperas tú allí? Yo creo que ahí lo que bueno, Juan Pablo Hermosilla también está afiliado al Colegio de Abogados, por lo tanto con claridad se le aplica este código que tengo aquí. Que lo tiene además como subrayado, como bien ordenadito. Y lo que él tiene que hacer, o sea, lo que él lo quería yo, más bien, mandándole recados. Te está escuchando en este momento, así que... lo que haría yo es, en primer lugar, distinguir en ese océano de información cuál es la información relativa a clientes y cuál es la relación relativa a no clientes. Ya, para no alterar el secreto profesional. El deber de confidencialidad se llama. El deber de confidencialidad. Que eso opera para los que son clientes siempre que no haya, me imagino, un delito. ¿O también? No, o sea, opera siempre. Que haya un delito que se haya cometido. O sea, que en esas comunicaciones haya algún antecedente. O sea, bueno, todo lo tiene la Fiscalía. Te fijas, sí, que la Fiscalía ya tiene la posibilidad de ver una cosa u otra, pero desde el punto de vista de lo que como defensa, abogado de la defensa se hace público, hay que distinguir entre lo que es la información relativa a clientes y la información relativa a no clientes. La información relativa a clientes hay que volver a distinguir entre la información de clientes que tienen directa relación con este caso. Ya. Y los clientes que no. Los clientes que no tienen relación, están completamente cubiertos con el deber de confidencialidad. Ya. Ahora, Miguel Crispi, por ejemplo, o sea, para nombrar un caso súper concreto. No sabe, digamos, así que es difícil decir nombres si uno no conoce los antecedentes, pero lo más probable. Se ha reconocido por ambas partes que alcanzó a ser, digamos, el tener el patrocinio del abogado de Luis Hermosilla, aunque sea por corto tiempo. Eso. Y las comunicaciones entre ellos dos tendrían que ver con eso. Por lo tanto, estarían protegidas por el secreto profesional. Eso completamente fuera. Y las informaciones de clientes que tienen directamente que ver con este caso, este código que es nuevo, digamos, es del 2011, pero es el último código de la... Qué antiguo de todos modos. Pero el otro era del 48. No, sí, demoraron. No, pero Lucas, estamos hablando además de que este es un mundo que va, no va al trote, digamos. Eso pasa en las escuelas de derecho, las cosas nuevas a eso tienen, me refiero. Hace muchos años, sí. Porque es muy, muy antigua. Es todo muy antiguo. El tiempo es relativo. Sí, toda la razón, yo sé, esto es relativo. Aquí podría revelar información sujeta a confidencialidad en ese caso, voy a leer, para defenderse de una imputación grave formulada en contra suya o de sus colaboradores en relación con el servicio profesional prestado al cliente o en relación con hechos en los cuales tuvo parte el cliente. O sea, muy vinculado a este hecho específico y a la acusación que recibió. Que pero es una pongamos este ejemplo para poder ponerle como carne a la explicación. La situación que enfrenta el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Su nombre es porque aparece, ¿no es cierto?, en conversaciones en los chats con Luis Hermosilla. Pareciera ser que no hay un delito concreto allí, pero sí abrió una arista respecto de cómo opera el sistema de nombramientos en la relación con la política y el Poder Judicial. Entonces, es complejo ese límite que tú planteas, porque devela... Aquí en ese caso salimos del secreto profesional. Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, porque no es cliente. Porque son entonces ese caso no importaría. En la bruma que hay con esto, hay que empezar como a
cortarte. Pero por eso es que, pero está bien, no es secreto profesional. No es secreto profesional, pero no es relación cliente-abogado. Pero nos enteramos de una manera de funcionar. Ah, sí, pero eso no es delito, te fijas, no hay delito. Aquí son las relaciones con el cliente y el abogado, y en el caso de acusaciones dentro como del contexto judicial penal. Debe tener miles de conversaciones, porque también debe haber funcionado como gestor de intereses, te fijas, el abogado, es muy probable, y tiene miles de conversaciones, y ahí no hay delito, te fijas, y tampoco están relacionados con este delito específico que permite levantar la información sujeta a confidencialidad. Ya, ahora, como dices tú, la primera diferencia es, o sea, lo primero que hay que diferenciar es quiénes o qué conversaciones están protegidos bajo secreto profesional, ¿cierto? Claro, con los clientes. Con los clientes. O las clientes. Ya, me imagino que también, pero eso no sé si tiene, pasa por el aspecto legal, pero todo lo que es vida privada, por lo menos eso es lo que ha dicho Juan Pablo Hermosilla, que también lo va a dejar fuera. Debería. Debería también, ¿o no? Debería, o sea, y también podría haber un potencial delito si que da a conocer esas conversaciones, ¿o no? Las hipótesis de delito ahí se reducen. El Código Penal tiene una disposición que el que revela información íntima de connotación sexual, cualquiera sea la manera que la ha adquirido, por lo tanto, porque si una foto que le mandaron en el WhatsApp, si la hace pública, puede incurrir en un delito. Pero el resto de las conversaciones es bien difuso ahí lo que pasa. Ahí prudencia podría llegar en una hipótesis muy extrema. Si revela una conversación que no tenga estas características, pero que sea privada, podría llegar, por ejemplo, a ser responsable en un juicio ordinario de daño moral, por ejemplo, que le provoca daño moral a alguien. O revelar secretos industriales, pero en general ahí más bien opera una prudencia general respecto de esas conversaciones. Sí, perdona, es que eso es una cosa. Y si, por ejemplo, un poco lo que ha dicho el propio Juan Pablo Hermosilla, él dice, ha quedado claro que había múltiples personas, incluyendo fiscales y jueces, que recurrían a Luis Hermosilla por distintas razones, a quien hoy se lo trata de transformar en un demonio. Entonces, lo que él quiere es entregar información que tenga que ver en relación con eso. Por ejemplo, supimos recientemente que la fiscal que lleva la causa, Lorena Parra, sí tuvo conversaciones con él y le habría mandado un currículum. ¿Hay delito ahí? Pareciera ser que no. Obviamente que no. Pero es de relevancia la información que se entrega, insisto, respecto de si acá hubo no tráfico de influencia. Yo creo que también aquí, como ha habido así disparos de un lado a otro, aquí... más cerquita del micrófono. Como ha habido también así golpes de un lado a otro, a mí me parece que en el caso de lo que dijo el abogado Hermosilla, yo creo que la manera más prudente de haberlo hecho es si efectivamente él tenía antecedentes de que pudiese haber causales de inhabilidad, como por ejemplo que la fiscal que está acusando y llevando adelante la investigación contra tu defendido pudo haber tenido gestiones con él en algún tiempo. Bueno, hay mecanismos institucionales para hacer eso, de plantear a la autoridad que corresponda las inhabilidades del caso. Por eso me pareció esta cosa como que voy a abrir el teléfono, ojo, me pareció algo como un recado, digamos. Tenía algo, ¿una especie de amenaza, como se leyó en su... Amenaza yo creo que no, porque la amenaza es un delito, pero es un recado o una advertencia, ¿te fijas? Pero yo entiendo que hay mucha pirotecnia en todo esto. Yo creo que fue un gesto medio pirotécnico de litigar por la prensa. Defensa. Sí, que a mí me parece cuestionable, digamos. ¿Te parece cuestionable? Me parece cuestionable eso, porque si tú tienes esos antecedentes, lo que haces tú vas y plantea las inhabilidades del caso con los hechos, no decir como voy a abrir esto, ojo. ¿Y podría haber alguna inhabilidad a tu juicio por parte hacia la fiscal que lleva el caso, pensando en que hubo algún contacto con Luis Hermosilla? Que no todo contacto le inhabilita. Entonces, porque yo creo que muchos casos de lo que se está viendo aquí es que fueron como más bien palabras o posturas o desplantes, te fijas, que no se concretaron en una gestión que haya significado algún acto, no estoy diciendo penal, digamos, sino ilícito civil o ético profesional. Hay mucho bluff también en todo esto. Entonces, de nuevo, hay que entrar siempre a esta cuestión como con bisturí, me parece. Se nos acaba el tiempo, Lucas, pero yo solo que te quiero preguntar una sola última cosa, que hay quienes han sostenido que sería en pos de la transparencia positivo, que ese disco duro o esa copia de los chats estuviera en manos de alguien independiente, que no es la fiscalía, que no sería el defendido, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado.
¿Tiene algún sentido eso? Yo creo que no tiene ningún sentido eso. Meter al Consejo de Defensa del Estado como especie de árbitro de información no es su papel, además. El Consejo de Defensa del Estado más bien es parte. No aquí, digamos, que puede llegar a hacerlo, pero en las causas. Entonces no tiene esta función como arbitral. Y por otro lado están las reglas de inhabilidad, están las reglas ético-profesionales por una parte, pero sobre todo están las reglas de la propia organización de la judicatura y de la propia organización del Ministerio Público. Y ahí se pueden plantear las inhabilidades que corresponda si es que efectivamente hubo relaciones comprometedoras entre la Fiscalía y el formalizado en este caso. Bueno, todo eso está en curso, estamos recién partiendo, Lucas. Así que seguramente nos vamos a volver a ver y te vamos a volver a llamar para cuando ya la calma esté en plena tempestad podamos seguir conversando sobre esto, Lucas. Más tempestad todavía. Sí.